Las clases son una bendición. Hemos tenido mucha bendición en las clases de doctrina los días sábados a partir de las 6 de la tarde. Ha sido de mucha bendición. También le pido de favor, amado hermano, que nos ayude a poder estar publicando en las redes sociales todo el contenido que nosotros tenemos, independientemente de que la gente venga aquí a esta casa o no venga a esta casa. La Biblia dice que tenemos que bendecir a los demás. Y si en algún momento un versículo, un texto le llega al corazón a alguien y hace que crea en el único Dios verdadero, yo creo que nos damos por bien servidos. Amén. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Acompáñeme en esta mañana al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. La verdad, hermano, que Dios es bien bueno, es bien misericordioso, que a través del proyecto que se empezó el año pasado de hacer versículos en nuestra página de Facebook, de hacer versículos, pues ha tenido un gran, ¿cómo podríamos decir? Un gran éxito, en que mucha gente está leyendo la palabra de Dios sin querer queriendo. y entonces la idea de los que nos ayudan a hacer los versículos, bueno, a trasladar los versículos de la palabra, la idea es que la gente conozca realmente qué viene en la Biblia. Yo estoy de acuerdo que la palabra, ya tiene Gálatas, ¿verdad? Antes de ir a la prédica quiero empezar esto. Yo sé y estoy de acuerdo que la palabra de Dios tiene promesas. ¿Quién dice amén a eso? Dios tiene muchas promesas en la Biblia. Y la mayoría de la gente que lee la Biblia quiere las promesas de Dios. Y de alguna manera son conocidas, se están conociendo. Pero yo creo, hermano, que la Biblia no solamente es promesa, sino que también es enseñanza, es instrucción, es conocer a Dios. Y entonces a través de que la gente no solamente mire versículos que son promesas, sino que, es que mira, este verso me dice cómo tengo que invertir, este verso me dice cómo puedo estar mejor en mi casa, este verso me puede decir cómo ser un mejor padre, una mejor madre. Entonces, amado hermano, creo que podemos bendecir mucho. Amén. Entonces, dicho eso, pues ayúdenos a compartir. Y la idea, yo se lo he dicho desde antes que tuviéramos, creo que ahorita hay 190 y tantas personas que nos siguen. Antes de tener eso, yo les dije a los hermanos, porque empezamos a grabar, pero bueno, a grabar voz, no teníamos video. Y yo le dije a los hermanos, mi idea no es que seamos famosos ni que alguien sea famoso, sino que exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Gálatas 3:13 dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo voy a volver a leer. Pero Cristo nos rescató de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El tema de hoy, amados hermanos, mensajes encubiertos de Jesús en el madero. Vamos a orar todos juntos en esta hermosa mañana y que Dios nos traiga revelación. Espíritu Santo, te ruego que traigas un pan fresco. Señor, yo sé que en mi mente limitada no puedo comprender la totalidad de tu escritura, pero hoy, Señor, que pueda venir rema, que pueda venir revelación de lo alto, sabiduría de lo alto, para poder, Señor, trasladar a tu pueblo que tú eres un Dios, Señor, que hace las cosas perfectas, que tú eres un Dios, Señor, que hace las cosas milagrosas, y que en el nombre de Jesús, Señor, hoy podamos recibir la bendición que viene del Dios de los cielos. Amén y amén. ¿Estamos?
Bien. Si me ayuda una enfermera ahí, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahí tenemos el botiquín también. Mateo 5, 17. Vamos a poner atención en la palabra de nuestro Dios. Mateo 5, 17. ¿Ya lo tiene? Bien. Ese es el verso que vamos a leer después, pero si usted me acompaña a... Bueno, el que leímos, Gálatas 3:13. Dice la Biblia que en la ley había un, ¿cómo decir esto? En la ley había una parte escrita que decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa ley dictaminaba que una persona que había sido colgada en cualquier clase de madera, pudiera ser un tronco, pudo haber sido un palo, pudo haber sido, hermano, no sé, un polín. Aquel que había sido colgado en ese elemento llamado madera, lo que le sucedía es que era maldita esa persona. Y esa persona, al ser maldecida, Dios les dijo en la ley que tenían forzosamente que, ¿cómo decir esto? Que tenían forzosamente que quitar el cadáver antes de que terminara la tarde, porque ese cuerpo ya era maldecido, y enterrarlo inmediatamente. Y eso estaba escrito en la ley. Cuando nosotros miramos que Jesucristo lo ponen en un madero, hermano amado, mucha gente le ha atribuido gloria a quien no le tiene que atribuir, es decir, a la cruz. Sabemos por orden histórico que los romanos crucificaban a la gente como el castigo más severo hacia una persona que había sido hallada culpable. Sabemos que a los romanos les gustaba crucificar a la gente porque era una manera de poder hacer énfasis en el poder que ellos tenían del ejército romano, de cómo ellos podían lacerar a una persona en el sentido criminal. Entonces, es cierto que Jesús fue puesto en una cruz, pero no estoy de acuerdo con que la gente le dé gloria a una cruz. De hecho, hay muchos cristianos que siguen ocupando la cruz. Es como si dijéramos que entonces, si a Jesús no le hubieran puesto una cruz, lo hubieran puesto en un bochito. Me voy a colgar un bochito. Mire qué cosa tan terrible. Si en vez de que Jesús lo hubieran matado, hermano, en un madero, en una cruz, que lo hubieran matado en una roca, la gente traería una roca. Es realmente ridículo, es realmente grotesco, porque usted y yo, amado hermano, ponga atención en esto, no somos salvos por la cruz, no somos salvos por el madero, sino por aquel que entregó la vida por ti y por mí. Así es que dale palmas al Rey de Reyes, porque usted y yo tenemos salvación por Cristo Jesús, tenemos salvación y redención por el Dios que mandó a su Hijo para que seamos salvos por Él. Entonces, hermano amado, es importante que nosotros entendamos que no podemos dar gloria. De hecho, hay unos cantos, hermano, que me caen en la punta del hígado porque dice, gloria a la cruz. No, hermano, ¿cómo es eso posible? La gloria es para Dios. Eso que quede bien claro. Por eso Dios le dijo a Moisés, mira, en la ley vas a escribir que cuando yo estuve en el monte no viste ni imagen de hombre, ni imagen de reptil, ni imagen de cosa que vuele, porque yo soy un Dios invisible. De tal manera, hermano, que aquella persona que persiste aún siendo cristiano, poniendo un pescadito, poniendo una cruz, poniendo etcétera, 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 hermano, no ha entendido que Dios, Jesucristo, es el que lo salvó. Amén, amén. Entonces, por eso le puse por título, ¿verdad? Entendiendo esa perspectiva bíblica, que los misterios encriptados en lo que Jesús dijo en el madero. Entonces, mire, acompáñeme ahora, por favor, al libro de Mateo 5:17.
Entonces queda claro eso, quiero que se le quede bien en su corazón, porque la gloria es para Cristo, la gloria es para Él. La gloria, hermano, no es para ningún madero, ni ninguna piedra, ni ningún reptil, ni ningún cuadrúpedo, ni ningún pececito, ni nada por el estilo. Amén, amén. Nada, absolutamente nada. Realmente la gloria es para Dios. Entonces mire, dice aquí Mateo 5:17. Jesús está hablando. No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas. No he venido para destruirlos, sino para darles completo significado. De tal manera, hay unas versiones que dice, para que miraran cómo yo hacía esto. Entonces, si usted recuerda que la ley está escrito en los primeros 5 libros de su Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Jesús no vino a transgredir la ley, sino a cumplirla. Y también los profetas. A pesar de que se dice que los profetas empiezan a partir de Isaías, realmente, hermano, los profetas están desde Abraham, desde Adán, porque miramos, hermano amado, que profeta es una persona que habla de parte de Dios. Entonces nosotros miramos que la profecía es desde que Dios sacó del huerto al hombre. ¿Por qué? Porque en el huerto se recuerda que Dios hablaba directamente con Adán y con Eva. Cuando la humanidad cae, entonces se necesita un interlocutor entre Dios y las personas, porque no todas las personas tienen esa bendición de escuchar a Dios. Entonces, cuando dice que los profetas, encontramos en el libro de los Salmos muchas profecías, a pesar de que los salmos quiere decir alabanzas, salmos quiere decir alabanzas, pero en medio de los salmos hay salmos, se le llaman proféticos, y se le dice que aquella persona que escribió ese salmo profético es un profeta. Perfecto. Entonces, cuando miramos que Dios dijo, Jesús, no, yo no vine a abrogar nada, entonces entendemos que los 39 libros del Antiguo Testamento, Jesús los vino a cumplir. Y vino a cumplir cada una de las normas, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas. ¿Para qué? Para poder mostrar al mundo que sí se podía. Pero Jesús y el Padre, el Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo, no dijeron, ya no van a hacer por la ley, sino que ahora la salvación es por gracia. Y que cuando alguien cumple la ley, le va bien. Si alguien no cumple la ley, pues no le va bien. Vuelvo a repetir, la salvación es por gracia. Es decir, que es gratuita. Proviene de Jesucristo a todo el que cree en Él. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Pero cuando alguien obedece la palabra de Dios, le va bien. Cuando alguien no obedece la palabra de Dios, pues no le va bien. Entonces, hermano, Jesús vino a cumplir toda la ley y cumplir justamente esas profecías que hablaban acerca de Él. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, a mí me gusta el libro de Génesis porque son los principios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le da su sentencia a la serpiente, a Adán y a Eva, porque se recuerda que no cumplieron, les da su sentencia. Dios le dice a Eva, mira Eva, tu descendencia le pisará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente morderá tu tobillo, dice Calcañar, en la Reina Valera 60. Es decir, que Dios desde ahí prometió de un Salvador, porque dice, tu simiente, no dice tus simientes, hablando de Cristo, eso lo dice en el libro de Hebreos. Tu simiente pisará la cabeza a la serpiente. Entonces, ¿quién es el único que puede vencer a Satanás? Jesucristo. Pero cuando Dios le dice a Eva, tu simiente, está hablando que el Salvador de este mundo se le iba a proporcionar un cuerpo. Por eso en el libro de Juan, capítulo 1, dice que el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios le preparó un cuerpo. ¿Un cuerpo qué? De la descendencia de Eva, es decir, de la descendencia humana. Entonces nosotros miramos que Jesús vino a cumplir absolutamente todo. Ese es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, acompáñeme por favor a Mateo 27:35. Mateo 27:35. ¿Ya lo tiene? Hoy vamos a estar ahí en los primeros 4
evangelios, porque es un mensaje, ¿verdad?, encriptado de lo que dijo Jesús. Mateo 27:35. Dice así: cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y viene 2 puntos. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, ¿por qué cree que Jesús dejó? Porque Él dejó hacer lo que tenía que hacer. Él no vino a oponerse. Él, siendo Dios, pudo haber dicho, a ver, hasta aquí y ya no más, ¿verdad? Pero Él permitió que le pusieran la corona de espinas, Él permitió que le escupieran, Él permitió que lo latillaran, Él lo permitió absolutamente todo, como sigue permitiendo todo hasta este momento. Si alguna persona, hermano, tiene una situación, es porque Dios la permitió. Amén. Entonces, miramos que Jesús dejó que se repartieran sus vestidos, porque estaba escrito, si usted lee el Salmo, y espero que se lo quede de tarea para la semana, en el libro de Salmos capítulo 22, me habla acerca de ese salmo profético. Se le llama salmo mesiánico, porque ahí se constata todo lo que iba a padecer el Mesías. De tal manera, amado hermano, que entonces todo lo que tenía que pasar el Mesías está escrito en el Salmo 22. Y en el Salmo 22 está ahí escrito que se iban a repartir sus ropas. De tal manera que Jesús permite todas esas cosas porque ya estaba. ¿Cómo se lo explico? Espero que no me vaya a malinterpretar. Pero haga de cuenta que Jesús, siendo el actor, ya estaba escrito un guión. Ese guión está escrito en todo el Antiguo Testamento. Pero hay hay profecías que tenían que ser al pie de la letra. Entonces, un buen actor va a respetar el guión. Si vamos claros, ¿verdad? Si es un mal actor, pues va a improvisar. Pero como Jesucristo, hermano, Él puso esos salmos. Entonces Él vino y dejó que eso sucediera porque era necesario que sucediera. Entonces, amado hermano, vemos ahora en Marcos 15:28, acompáñenme por favor, porque ese Salmo capítulo 22 está realmente, hermano, brutal. Si Dios nos permite, la próxima semana, que es la jornada médica, quiero hablar acerca de lo que enfrentó Jesús de manera espiritual, y está en Salmos capítulo 22. Entonces en Marcos 15:28, que es lo que vamos a leer ahorita, dice, y se cumplió la escritura, que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Quién fue contado con los inicuos? Jesucristo. Yo pregunto, ¿Jesucristo era un inicuo? ¿No era un inicuo? Inicuo es una persona, hermano, que ya se pasó de la raya. Yo pregunto, ¿Jesús era un inicuo? Entonces, ¿por qué, amado hermano, fue contado con los inicuos? ¿Por qué Jesús participó de esa iniquidad? Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí vuelve a decir que como estaba escrito, es decir, que en el guión principal estaba que el Hijo de Dios tenía, amado, que estar entre los inicuos. Inicuo es una persona de alto grado de maldad. Cuando habla de que Jesús lo decían que andaba con borrachos y con milones, esos no eran inicuos. Inicuo es una persona, hermano, que ha llegado al colmo su maldad. Y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces miramos, quiero que se le quede bien claro que Jesús, a pesar de ser Dios, porque así lo vemos en la Escritura, que a pesar de ser Dios, hermano, no quitó ni dejó de hacer nada que ya estuviera en la palabra de Dios. Entonces, spot informativo. Los días miércoles estamos estudiando cómo es Dios. Y una de las cosas que tenemos nosotros que saber como cristianos es que Dios no cambia. Repite conmigo, no cambia. Entonces, hermano, quien quiera saber cómo es Dios, entonces al buscar la palabra nos vamos a dar cuenta que Dios no cambia. Entonces, como Dios no cambia, entonces Él siempre va a cumplir
todo lo que está escrito. ¿Queda claro? Entonces, si a alguien, hermano, un día se le ocurre, es que la Biblia dice que si yo le grito orando me va a hacer caso, usted va a tener completa satisfacción de su necesidad, porque la Biblia dice, clama a mí. Entonces, el clamar, ahí solamente habla de Jeremías para que se le dé una noticia, porque dice, clama a mí, yo te responderé y te daré cosas ocultas. Ahí se refiere a revelación. Pero el clamor, hermano, algo que viene del corazón, dice la Biblia que Dios no le va, siempre que alguien le clama, le hace caso. Entonces, como Dios no cambia, siempre es el mismo, entonces diríamos, y yo creo que voy a dar ese ejemplo, que Dios, hermano, ¿cómo explicarlo? Mire, yo no sé si en algún momento usted haya visto películas donde el actor principal o la actriz principal son muy metódicos en su vida. A mí me recuerdo de una película que había un hombre que era un exmilitar, que tenía solamente pocos utensilios en su casa, que siempre se paraba a la misma hora, desayunaba todos los días lo mismo, limpiaba a la misma hora y salía de su casa a la misma hora. Era predecible. Entonces Dios, hermano, es predecible porque Él no cambia. Entonces, esto es interesante, mi amado hermano, porque saber que Dios es predecible, entonces eso nos puede garantizar muchas cosas. Dios nos garantiza muchas cosas y también nos protege de muchas cosas si entendemos que Dios es predecible. Entonces, Jesús vino a cumplir todo eso que estaba en la Escritura. Entonces, ahora sí, entrando al tema de lleno, solamente le voy a leer, ahorita lo vamos a constatar en cada uno de los versos, 7 cosas que Jesús dijo ya en el madero. Dijo muchas cosas, ¿verdad? Porque por eso se escribieron los evangelios. Y me gusta mucho el último verso del último capítulo del Evangelio de Juan, porque dice, si se escribiera todo lo que Jesús dijo, ni todos los libros del mundo podrían contener todo lo que Jesús hizo. ¿Qué cosa, hermano? Entonces Dios pensó en nosotros y puso lo importante que hizo Jesús para mostrarnos sus misericordias. Amén. Entonces, cuando Jesús ya está en el madero, dice 7 cosas. Mire, escuche, ponga un poquito de atención. Dice, habla de que mujer, está tu hijo ahí. Le dice al hijo, hijo, ahí está tu madre. También dice ahí en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. También dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un cuarto cosa que habla Jesús en el madero, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la 5 dice, tengo sed. Hay una 6ª que dice, en tus manos entrego mi espíritu. Y una 7 que dice, consumado es. Realmente son pocas cosas que habla Jesús en el madero, cumpliendo otra vez una profecía que decía que como cordero enmudeció su boca. Entonces solamente se restringió, amado hermano, a hablar estas 7 cosas que se me hacen de suma importancia, porque al decir solamente unas cuantas cosas, entonces, amado hermano, tienen una suma importancia. Entonces acompáñeme al primero, que el primero lo vamos a cerrar con el último, pero lo estoy poniendo porque es uno de los, bueno, espérame, Lucas 23:34. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Yo diría que el equipo de servidores ya tenía que tener listo lo que es la Santa Cena. Lucas 23:34. ¿Ya lo tiene? Mire, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Pero aquel que tenga una Biblia con letras rojas, pues se va a dar cuenta que Jesús nada más dijo esto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí queda claro? Entonces, amado hermano, ¿qué querrá decir eso? 7 cosas que nada más habla Jesús, porque cuando nosotros estudiamos los 4 evangelios nos damos cuenta que hay algunas palabras que se repiten en los evangelios, entonces se descartan. Pero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿Qué estaban haciendo estos hombres en ese momento? ¿Qué estaban haciendo, amado hermano? Si nosotros leemos el contexto, dice la Biblia que estaban los del ejército y se estaban echando suertes. Fue el versículo que leímos, que se cumplió la escritura. Entonces a Jesús le quitan su túnica, porque dice que era una túnica cerrada, como si fuera un blusón de mujer, pero pues antes no había blusón ni mujer ni de hombre, simplemente era un blusón. Entonces era un blusón. Entonces dijeron, no, espérate, no lo rompas, porque dice que sus otras vestiduras sí la rompieron. Pero dijo, no la rompas, quítasela y vamos a echar matatena. No sé cómo hayan echado suerte, no sé si chin champú, piedra, papel o tijera, pero entre ellos empezaron, hermano, a echar suerte para ver quién se iba a quedar con la cobertura de Jesús. Entonces cuando Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, quiere decir, hermano amado, que estas personas realmente pues no sabían lo que hacían, pero más allá de eso es que estaban siendo influenciados por seres espirituales de maldad, que entonces ellos pensaban que era un juego. Pero entonces Jesús le dice, perdónalos, Señor, porque no saben realmente lo que están haciendo. Y eso se viene a cumplir lo dicho por mismo Jesucristo, donde dice que primero el Padre mandó profetas, mandó siervos, pero los mataron. Y el Padre, pensando que a su Hijo lo iban a respetar, también lo mataron. De tal manera, amado hermano, que nos damos cuenta que hay una profunda ignorancia en todo el mundo. Una profunda ignorancia de no saber qué se está haciendo. Entonces cuando Jesús, estando en el madero, dice estas palabras, realmente tenemos que poner atención. Solamente voy a repasar esto porque al mirar cada una de esas cosas tendríamos que sacar temas y temas y temas de qué mensaje encriptado Jesús quería estar hablando acerca de esto. Pero el mensaje, solamente una parte de lo que le quiero decir es que hay una profunda ignorancia. Déjeme darle un ejemplo. Voy a tener que decir esto. La gente piensa, lo bueno que, a ver, levante la mano, ¿quién vino al templo? Levante su mano, a ver, ¿quién vino al templo? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces a usted no le va a caer esto. No piense en el vecino, pero para que no vaya a faltar usted. La Biblia dice que es de suma importancia presentarse delante de Dios. Entonces cuando hay una profunda ignorancia, y entonces Jesús dice, no saben lo que hacen, entonces hay mucha gente, hermano, que falta al servicio. Y no es que yo lo quiera tener aquí, hermano, el Señor me bendice, haya 5 personas o haya 20 personas. Porque a mí el Señor me puso para enseñar. Si hay 5, pues se llevan la bendición los 5. Si hay 20, se llevan la bendición los 20. Si hay 100, se llevan la bendición los 100. ¿Sí queda claro? No importa el número de personas, pero sí importa quién se presenta delante de Dios. Porque la Biblia dice, amado hermano, que muchos faltan y tienen por costumbre faltar. Entonces es una profunda ignorancia faltar. Yo no estoy diciendo que no se tome vacaciones. Estoy diciendo que cuando a alguien se le hace constante estar faltando al templo, hermano, tiene ignorancia. Ignorancia es no saber algo. ¿Por qué? Porque en la bendición de Dios, cuando alguien se presenta al templo de Dios, Dios le da alimento, le da vestido, le da reposo, le da descanso, le quita cargas, le bendice su semana, lo colma de bendiciones, le da su presencia, lo enseña, lo instruye, lo fortalece. Cantidad, diría yo, miles de bendiciones porque alguien se presente al templo. Pero cuando alguien no se presenta al templo, terrible. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y podrían decir, sí, es que tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo el otro, tengo aquello, 1000 pretextos. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano amado, vemos que Jesús en este momento dice, Señor, perdona a estos soldados, porque no saben
que el Salvador soy yo. No saben que el que los va a libertar soy yo. No saben que si se reparten mi vestidura, ellos van a quedar sin vestidura, sin protección, sin vallado, sin cobijo. Entonces, hermano, miramos que tenían una profunda ignorancia. Entonces, al decir esto Jesús, lo que nos está diciendo es que no tenemos que ignorar. Dile al que tienes a la par, hermano, tenemos que ignorar menos. Dile por favor al de la derecha y a la izquierda, hermano, tenemos que ignorar menos. Ahora, vamos a Lucas 23:43. Entre más, hermano, información tenga usted, le va a ir mejor. Entre más conocimiento de la palabra tenga, le va a ir mejor. Lucas 23:43. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, qué tremendo. Jesús estaba al lado de dos inicuos, dos personas, dos malhechores que sí merecían el castigo más terrible en esa época, la crucifixión. Uno estaba al lado derecho y uno estaba al lado izquierdo. Y nosotros miramos en versículos antes que ambos se estaban mofando de Jesús. Dice que el de la derecha y el de la izquierda decían, pues si eres el Hijo de Dios, sálvate, mira. Y se burlaban. Imagínense, hermano, qué iniquidad tenían estos hombres. ¿Cómo explico? Imagínense nada más, estaban ahí, ¿verdad? Amarrados, colgados, ya los habían hecho varias cosas. Y ahí en pleno, diríamos, en pleno, como a punto de morir, le estaban haciendo burla al Señor. Qué terrible. Cuando una persona, hermano, ya en su lecho de muerte no se arrepiente, es un inicuo. No hay palabra para decir eso. Cuando una persona está en el lecho de muerte, está enferma, está a punto de morir y nomás no se quiere arrepentir, es un inicuo. Por eso dice, y fue contado con los inicuos. De tal manera que entonces, estando ahí Jesús, están estos inicuos burlándose de él. Pero bendito Dios que le llega la revelación a uno de ellos. La revelación del que tenía al lado era el Hijo de Dios. Entonces le dice, oye, ya no te burles de él. Ciertamente cambió, porque eso es lo que Dios hace cuando nos llama. Cambia toda su manera de pensar y ahora le dice, ya no te burles de él, porque nosotros sí hemos hecho cosas malas, pero este no. ¿Cómo sabía de él? Solamente revelación de Dios. Y entonces le dice, ya deja de burlarte. Y ahora dirige sus palabras al Salvador y le dice, oye, por favor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. En otras palabras, aquel que se arrepiente de su maldad, de su pasado, borrón cuenta nueva y le rinde gloria a Dios, tiene salvación eterna. ¿Qué cosa, hermano? Eso es lo que quería decir Jesucristo aquí. Porque no habló solamente 7 cosas y no estuvo, hermano, unos minutos. Estuvo horas colgado en ese madero. Pero solamente habló 7 cosas y entre ellas esta que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque este hombre se arrepintió. Quiere decir que por más malo que seamos en Dios, si alguien reconoce a Jesús como su Salvador, como su dueño, hay cambio, hay salvación y bendición. Por lo tanto, dale palmas al Rey de Reyes. No importa qué hayamos hecho. No importa, hermano, qué estemos pasando, tú alaba a Dios. Y tú le reconozco que eres el Dios de todo. Y le dijo, porque nada más hiciste eso, hoy tienes salvación. Mire, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? No tuvo que hacer otra cosa más que voltear y decir, Jesucristo, sé que eres el Dios de los cielos, llévame por favor. En ese mismo momento dice que se lo llevó porque dijo, hoy, y se lo llevó. Entonces vamos a otra cosa que dijo Jesús. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús,
clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De tal manera que lo que Jesús quiso decir es que sí estaba entregando su vida, porque la Biblia dice que nadie se la quitó, sino que él mismo la entregó y él mismo la tomó. En otras palabras, le estaba diciendo al mundo: hey, ustedes no me están matando. Tú que estás diciendo que Pilato, que los judíos, que Anás, Caifás, que me quieren crucificar, no me están matando ustedes. Eso es lo que quiso decir Jesús. Ahí yo siempre he dicho, a lo mejor yo lo veo muchos años después, ¿verdad? Pero yo siempre digo, al Jesús hablar estas cosas, tuvieron que haber ido a la ley y corroborar que lo que estaba diciendo, a ver si no estaban haciendo mal. Porque entonces miramos aquí y le dice: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y entonces dice que, habiendo dicho esto, expiró es que se murió. Pero no porque lo hayan pullado, no porque le hayan dado 40 azotes, no porque lo hayan crucificado, no porque lo dejaron colgado cierta cantidad de tiempo en el madero. Hermano, la ciencia ha corroborado que ninguna persona podía soportar tanto. No podía soportar. Por eso cuando nosotros miramos que lo más convencional para un criminal no era la crucifixión, eran los 40 azotes menos 1, es decir, 39. Porque se decía que al 40 se morían. Entonces, por lo tanto, tenían que darle 39 para que no se les muriera en el 40. Era el castigo más fuerte, pero antes de llegar a la crucifixión. Sin embargo, Jesús le dieron 40, no le dieron 39. Por eso Pablo dice: me dieron 40 azotes menos 1. Por eso siguió vivo Pablo. Y dice que creo que lo hicieron con él 2 veces. 40 azotes menos 1. Pero a Jesús le dieron 40. No obstante, la Biblia dice que le dieron el madero y lo tuvo que cargar. Lo tuvo que cargar una cantidad de kilómetros. Y ahí dice la Biblia que había un hombre, Mateo, y le ayudó un poco. Y eso tiene un simbolismo. Tendríamos que hablar de los simbolismos que Jesús hizo, que no habló. Porque Jesús le dice: te doy la cruz, te doy el madero. Porque quiere decir que Jesús no tenía por qué cargar el pecado. Y este hombre viene a representarnos a nosotros, que nosotros sí teníamos que cargar el madero. De tal manera que entonces, después de seguir caminando, hermano, 40 azotes más caminar, no fue suficiente. Ahora, cuélguenlo. Y ya estamos hablando que aproximadamente estuvo ahí 3 horas, porque dice que de la hora tercera a la hora sexta, 3 horas estuvo colgado. Obviamente, hermano, usted no crea que fue un enfermero o enfermera va y le saneó, ¿verdad?, para que sobreviviera. No, obviamente no. 40 azotes. ¿Usted piensa que los azotes es con un látigo? Pero el que le tocó a nuestro Salvador no era un látigo cualquiera. En ese momento esos eran látigos de piel, pero tenían puntas. Porque dice que rasgaron. Un látigo no rasga, un látigo golpea, sí sangra después de mucho golpe, pero dice que rasgaron. Entonces cada azote que le dieron a nuestro Salvador era para arrancar piel. Entonces 40 veces le hicieron eso. Una persona que le hacen esa situación, 40, su espalda, hermano, y la Biblia dice que Jesús era muy delgado, entonces su espalda no pudo haber cubierto que por lo menos uno a cada pedazo de la espalda. No, indudablemente tuvieron que hacer muchos en ese mismo lugar. Entonces, al rasgar la piel, la carne, él se estuvo desangrando. No había manera de que sobreviviera. Por eso dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. De tal manera que entonces les dice al mundo: hey, ustedes no me están quitando la vida. Le dijo al enemigo: ustedes no me están matando. Yo estoy entregando mi vida voluntariamente por rescate de muchos. Por rescate tuyo. Por rescate de tu simiente. Por rescate de esta ciudad. Por rescate del mundo entero. Y él dijo: entrego mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Acompáñame ahora a Juan capítulo 19, verso 26.
7 cosas que Jesús dijo, 7 cosas de suma importancia. Esa, hermano, la que acabamos de ver, está tremenda, porque vino a decir, no me están quitando absolutamente nada. Juan 19:26, ¿ya lo tiene? Hay muchos ángulos de todo lo que se tiene que predicar aquí, no solamente es uno. La Biblia me habla de que en cada versículo hay miles, millones de revelaciones, pero hoy solamente quiero tocar estos puntos. Juan 19:26, ¿ya lo tiene? Dice aquí, vamos a leer el 26 y el 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos, hermano, a indagar un poquito acerca de esto. Si nosotros miramos en la Escritura, por decirlo así, los medios hermanos de Jesús no creyeron en Cristo. Hay un versículo, no me acuerdo si es 1 o 2 versículos donde dice que los hermanos de Cristo se burlaban de él y le decían que estaba loco. Le decían, no, ya, dice la Biblia en la Reina Valera, salió en sí. O sea, que Jesús estaba loco. Sus medios hermanos. Aún la Biblia dice que esta María, dice la Biblia que cuando Jesús, cuando era niño, fue al templo, que se perdió 3 días. Yo no entiendo, ¿verdad? Una madre que se le pierde a su hijo 3 días y no se da cuenta. Pero bueno, a ella sí le pasó. Se tenía que cumplir la Escritura. Y que le dice Jesús, es que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y María, como sabía quién era él, dice la Biblia que guardó eso en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que miramos que María sí sabía, pero sus hermanos no sabían quién era el Cristo. Entonces, cuando nosotros observamos que le dice a su discípulo predilecto, se llama Juan. Juan, el que escribió primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Ese Juan no era su hermano. ¿Vamos claros? Entonces no era su hermano consanguíneo, era una persona que agarró como a Pedro, a Juan, a Jacobo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir, amado hermano? Que entonces a este discípulo le dice, he aquí tu mamá. Bueno, primero empieza con ella, ¿verdad? He aquí tu hijo. ¿Por qué? Estaba diciendo, hermano, en ese momento, hey, yo no soy hijo de María. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la gente hasta hoy le sigue atribuyendo que María es la madre de Dios. Absurda situación. Porque Jesús le dijo, mujer, no le dijo mamá. Mire su escritura, le dice mujer. Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, yo pregunto, decirle mujer, ¿será honrarla? No, porque no es darle su lugar. Pero sin embargo Jesús le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo que amaba le dice, hijo, he ahí tu madre. Entonces lo que está diciendo Jesús es, hey, cuidado, yo soy el primero, que no tengo padre, no tengo madre, no tengo principio ni fin de días. Entonces, hermano, cuando la gente dice que María es la madre de Dios, creo que no leyó esto. Porque le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y bendito sea el nombre de Dios, porque cuando nosotros miramos que a María la quieren comparar como la madre de Dios, eso se llama la reina del cielo. Y la reina del cielo, hermano, es más alta que Lucifer. O sea que la reina del cielo mueve a Lucifer como se le dé la gana. Terrible, hermano. Pero Jesús, con esos mensajes encriptados, porque la Biblia dice que él no tenía que decir que era el Mesías. De hecho, a sus discípulos les prohibió que dijera quién era él hasta su resurrección. Le dijo, ya me vieron, ya saben quién soy, qué bueno, guárdenlo, pero díganlo cuando yo me vaya. Entonces, cuando aquí le dice, está diciendo que es Dios. Porque Dios no tiene papá, no tiene mamá, no tiene principio ni fin de días. Dios nadie lo creó, Él se creó a sí mismo. Él es desde antes. Hermano, no existe, en el principio del principio no había otra cosa más que Dios.
A él nadie lo creó, nadie lo hizo, no es hijo de nadie. Dios es Dios. Él en su plan creó a la humanidad, creó las familias, creó los ángeles, porque es sumamente sabio. Él es la sabiduría entera. Entonces aquí le dice, mujer, he ahí tu hijo. Pero el otro mensaje que le quiero decir es que le dice a Juan, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, usted y yo tenemos derecho a la familia. Pero déjenme verlo desde el punto de vista espiritual. En el libro de los Salmos dice que al menesteroso lo saca de ahí y lo pone en la familia. Y esto, hermano, está espectacular. Porque muchas veces en la familia secular, en la familia carnal, la familia de sangre, llega el momento que pues ya no hay esa amor que debería de haber. Yo no estoy diciendo que no tengamos que amar a los parientes, a la familia. Pero Dios le da la verdadera familia que debe de tener en medio del evangelio. Porque la Biblia dice, Dios hace morar al que estaba en el muladar con la familia. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que el evangelio, la familia de la fe, que en este caso Nación Santa, viene a reivindicar. Si usted no tuvo familia, si a usted su familia lo corrió, si su familia lo desheredó, si su familia, hermano, no la ve porque usted se fue a otro estado o su familia se fue a otro estado, Dios dice, no te preocupes, yo te doy familia. Y eso, hermano, eso es algo extraordinario. No quiere decir que tengamos que tener cuentas pendientes con la parentela. No, tenemos que estar en paz. Pero Dios dice aquí, no, mira, entre mis discípulos, entre los que me aman, los hago familia. Se van a poder ayudar los unos con los otros. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que todos no decían que tenían algo suyo, sino que todo era de todos. Compartían las cosas en común. ¿Por qué? Porque Dios establece una familia espiritual. Porque entonces Jesús no se avergüenza de llamarte hermano. Y hermano, esto está estupendo. Porque la mayoría, voy a decir algo, me voy a atrever a decir esto. La mayoría de las familias mexicanas están destruidas. La mayoría de las familias no viven bien. Tuvieron problemas, tuvieron situaciones terribles que hoy por hoy, a pesar de estar viviendo en la misma casa, podrían parecer desconocidos. Y entonces Dios dice, no, yo establecí la familia, entonces yo te doy familia en medio de la iglesia. Así es que dele palmas al Rey de Reyes para aquel que ha recibido familia. Esto es bueno, esto es hermoso. Porque entonces eso me hace, hermano, yo sé, y lo digo con mucho temblor, ¿verdad? Yo sé que tenemos familia. Yo sé que tenemos hermanos, primos, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Que los tenemos que amar, sí. Los tenemos que ver, sí. Tenemos que estar ahí con ellos. Tenemos que visitarlos. Pero oiga bien esto. Llega un momento que tenemos que decidir si buscar a Dios o buscar a la familia. Porque vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo tuve una familia que, es un decir, ¿verdad? Que yo tuve una familia que es hechicera. Que todo el tiempo andan con merjunjes. Que todo el tiempo en sus casas andan con esto, con aquello y con aquello. Y que siempre a la hora de la comida se avientan su merjunje. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Es mi familia? Claro. ¿Pero tengo que seguir con ella? Definitivamente no. Y por eso entonces dicen, no te preocupes, yo te voy a poner una familia espiritual. Que sepa realmente lo que es una familia, porque en la familia tiene que haber una unidad, un amor. Imagínense, vamos a poner una más difícil, ¿le parece? Que no hubiera merjunje, alguien puede decir, bueno, entonces voy bien orado y todo, y no pasa nada. Perfecto. Pero imagínense que tuviera una familia de narcos. ¿Va a seguir yendo? ¿Habrá alguien? Sí, porque hay lana de por medio. Bueno, ya, ¿verdad? Eso es ya su cosa, ¿verdad? Pero imagínense una familia de narcos. Porque ahí el que entra, se queda. Porque si sale, por los pies por delante. Entonces, ¿qué va a decir? Pues llamo a mi familia, pero pues es que acercarse ahí, pues no es estar cuerdo, no es estar querer bien. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Pues separarse de esa familia.
No porque no la ame, no porque no la quiera, es más, puede estar orando y Señor, que en algún momento recapaciten y que dejen esa situación y que se reivindiquen. Pero definitivamente por eso Dios le dice a María, hey, ahí está tu hijo. Y al discípulo le dice, ahí está tu mamá. ¿Por qué? Óigame bien esto. Porque María, sus hijos ya no estaban con ella. ¿Me escucha bien eso? Porque miramos que María, hay 3 Marías y siempre estaban juntas, iban con Jesús. Y yo pregunto, ¿y los hijos de María? Porque definitivamente eran más chicos que Jesús, pero no estaban ahí. Imagínense, no estaba ni su esposo, porque yo no miro que José estuviera ahí con Jesús. ¿O usted se lo mira en la escritura? No. Entonces quiere decir que esta mujer se estaba quedando sola por amor a Cristo. Indudablemente algo ha de haber pasado así con Juan. Lo han de haber desheredado, no sé qué ha de haber pasado, ¿verdad? Que su mamá le dijo, si te vas con ese Jesús que dicen que es bandido y comilón, te desheredo, no sé, ¿verdad? Y entonces le dijo, no se preocupen, de ahora en adelante ustedes son familia. Bendito Dios. Da esperanza para aquellos que a lo mejor no, ya la familia ya los desheredó, no sé. Y entonces Dios dice, hay una familia espiritual. Amén. Juan 19:28. Híjole, ya se va a terminar el tiempo. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Y esto va con el último verso. Ese de tengo sed va con el 19:30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, entre el tengo sed y consumado es, hay una palabra clave en todo esto, que es la que no leímos al principio. Esa viene en Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Como sea, depende de la versión. Entonces quiero mostrar esto, porque dice, tengo sed. Pero a la par, cuando nosotros miramos la cronología, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia nos enseña que hay varios tipos de muerte. Un tipo de muerte es la muerte física, el cuerpo se muere, se acabó la vida en esta tierra. Pero hay una vida, esa es la vida Zoe, hay una vida que hay una muerte que es por causa del pecado. Si nosotros miramos en el libro de Génesis está Adán y Eva platicaban con Dios. Cuando ellos cometen el pecado, se rompe esa comunicación, es decir, se mueren espiritualmente hablando. Su espíritu se muere, pero no en el sentido como nosotros conocemos de que se quedó ahí ya nunca más, sino el espíritu cuando se muere es que hay una separación entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Vuelvo a repetir, cuando hay una muerte espiritual, se separa nuestro espíritu del espíritu de Dios. Hay una separación. De tal manera que cuando hay esa separación, entonces por eso las personas no sienten a Dios. Se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten que no pueden, porque hay una separación. Dios se alejó de ellos por causa del pecado. De tal manera que cuando Jesús absorbe el pecado de toda la humanidad, aún el pecado futuro, por eso dice la Biblia que fue contado con los inicuos, porque cargó con toda la iniquidad del mundo entero. Dice la Biblia que Él nunca pecó, pero cuando Él absorbe, porque nosotros miramos en el libro de Éxodo, que el Cordero Pascual lo tenía que ver todo el pueblo, como pasó cuando Barrabás,
Le hicieron, ¿a quién quieren? Barrabás venía a tipificar el chivo que se iba a ir limpio, porque dice que tenía que haber dos. Entonces le dijeron, Jesús o Barrabás, y prefirieron a Barrabás. Entonces, ya viendo que Jesús iba a ser el Cordero Pascual, dice la Biblia que el sacerdote tenía que poner la mano sobre la cabeza del Cordero y le iba a transferir todos los pecados del pueblo. Poncio Pilato no le puso la mano, pero le dijo, entonces si quieren que se muera en tipología de, entonces este es el Cordero que se va a llevar el pecado del mundo. Entonces empieza una desgaste espiritual en Jesús, de tal manera que se empieza a separar de Dios. Por eso dice, tengo sed, porque dice la Biblia que el agua de vida es el Espíritu Santo. Por eso dice, tengo sed, no se refería a agua física, se refería a agua espiritual, porque el Espíritu de Dios se había ido de él. ¿Me estoy dando a entender? Porque tomó el pecado de usted y mío, hermano. Tomó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, desobediencias. Todo tomó Jesús. Y dijo, aunque yo no he pecado, yo tomo el pecado para que tú estés limpio delante de Dios. Y entonces, hermano, miramos que le dice, tengo sed. Porque el Espíritu Santo ya se había ido. Porque Jesús le dijo a la samaritana, yo te voy a dar una agua de la cual nunca más tendrás sed. Se refería al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se había apartado de él. Entonces cuando leemos Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque había absorbido el pecado del mundo. Dios se había alejado de él. ¿Me sigue, verdad, en este momento? Entonces, hermano amado, sucede algo extraordinario. Porque eso es lo que quiso decir Jesús. No se estaba refiriendo a tengo sed física, no se estaba diciendo mujer, ahí está tu hijo, sino eran mensajes que teníamos que ir a la palabra de Dios para desentrañar lo que Jesús quería decir, porque él no podía revelar en ese momento que era el Salvador del mundo. Entonces cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acompáñeme para cerrar a Salmo capítulo 22. Bueno, ya casi para cerrar. Salmo capítulo 22, ya tienen ahí la Santa Cena, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien. Salmo capítulo 22. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo al mundo entero era, oye, busca Salmo 22, ya lo tiene. Salmo 22:1. Entonces dice aquí, así empieza, mire, eso está impresionante, hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué palabras dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir Jesús? Oigan, yo soy el que está descrito en Salmo 22. Yo soy el que describen en Salmo 22. Yo soy aquel que tenían que echar sus ropas suertes, tenían que, dice, como tiesto seco perdí mi vigor por causa del pecado. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¡Ey, pongan atención! Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo soy el que padecí esto para salvación tuya. Yo soy el que estoy pasando por esto para que tú no lo pases. Y eso, hermano, eso es la bendición del día de hoy. Porque el sacrificio que hizo Jesús no es, sí que bueno, gloria a Dios, aleluya. No, es entender que tú y yo merecíamos ese castigo. Que tú y yo teníamos que estar ahí en el madero. Que tú y yo teníamos que estar cuando le quitaron la carne. Pero por su amor y su bondad dijo, yo los voy a reemplazar. Ese es el mensaje del día de hoy. Porque tú y yo, amado hermano, la Biblia dice que no hay humano que esté limpio. No hay humano que sea perfecto. No hay humano sin pecado. No hay humano, hermano, que sea totalmente obediente. Pero dijo, no se preocupen, por amor, yo me voy a entregar. Esa es la noticia del día de hoy. Esa es la buena noticia. A donde tú vayas, tú tienes que decir, es que hubo un hombre, hubo un Dios
que me salvó a pesar de mis defectos. Hubo un Dios que me sanó a pesar de cómo soy, a pesar de lo que hago, a pesar de cómo me comporto, a pesar de lo que haga. Me sustituyó en ese madero. Entonces le tienes que dar palmas al Rey de Reyes, porque Él te sustituyó. Él te sustituyó. Y entonces quiero cerrar con esto, porque no termina la bendición de Dios. En Dios nunca terminan las bendiciones. Y hoy te tengo otra muy buena noticia, Gálatas 3:14. Te tengo una muy buena noticia, porque no es suficiente para Dios que nos haya dado la vida. No es suficiente que nos haya reemplazado. Hermano, eso es tremendo. Yo la verdad, yo creo que al primer latigazo hubiera dicho, no, ahí se ven, ya me voy. No, pero es que tienes que pagar. Yo creo que como cuando alguien van a sentenciar, ¿verdad? Se pone ahí y suplica. Pero Jesús dijo, no, yo voy a soportar. Y yo voy a soportar porque los amo. Y yo voy a soportar porque no quiero que estés mal. Porque cada una de las cosas que Jesús hizo, las hizo para beneficio de nosotros. Empezamos con Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, donde dice, se hizo maldición por nosotros. O sea que tú y yo no tenemos por qué tener maldiciones. No se cancelan de inmediato, porque la Biblia dice que para que Dios dé algo, tiene que haber fe, y la fe es obras. Pero Dios no quiere, no quiso, y nunca va a querer que tú tengas maldición de ningún tipo. Por eso se hizo maldición para que usted y yo no tuviésemos maldición. Entonces cada una de las cosas que Jesús hizo es para bendecirnos. ¿Por qué crees que Él se puso una corona? Para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Por qué se quitó el vestido? Para que tú y yo tuviéramos cobertura. ¿Por qué entonces Él tomó vinagre? Porque el vinagre, hermano, es figura de la amargura. ¿Por qué lo tomó? Para que tú y yo estuviéramos felices. Entonces, hermano, yo te voy a decir algo en esta mañana, bueno, en esta ya tarde. No desperdicies el sacrificio que hizo Jesús. No vivas de la misma manera que vivías antes. Deja de hacer lo mismo que estabas haciendo hace años. Deja de vivir deja de seguir viviendo de la vana manera de vivir que nos rescató Jesús. Ya no puedes ser el mismo. Ya no debes de ser el mismo. Porque Él hizo todo esto para que tú y yo fuésemos diferentes. Para que tú y yo fuésemos santos. Para que tú y yo fuésemos felices. Ya no hagas lo mismo. Ya no te comportes igual. ¿Se necesita esfuerzo? Sí, pero no creo que sea el mismo esfuerzo que Jesús padeció en ese proceso, ¿verdad? No puedes seguir igual. Mire, esta es la bendición de hoy, Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Levanta tu mano y di, yo soy gentil. Tú y yo somos gentiles. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero viene Espíritu con E mayúscula. Eso quiere decir que no solamente Jesús te sustituyó, sino que Él lo que quiere es que tú tengas el Espíritu Santo en ti. Amén. Y aun que tengas la llenura del Espíritu Santo. Entonces para Dios nunca va a ser suficiente. Porque ya si alguien tiene el Espíritu Santo, bendito Dios, que tenga la llenura. Si alguien ya tiene la llenura del Espíritu Santo, entonces que tenga la llenura de Cristo. Si alguien tiene la llenura de Cristo, que consiga la llenura del Padre. Entonces, hermano, esto es algo extraordinario. Porque Dios te sustituyó, grábatelo bien. No pienses, si es que sustituyó a Pedrita, ¿verdad? Sustituyó a Hermenegildo. No, te sustituyó a ti para que no vivas igual. Te compró, voy a decir algo bien tremendo, te compró, le perteneces y te compró con lo más caro que pudo haber existido en todo el universo, con su propia sangre. O sea que no puedes vivir igual, no debemos vivir igual.
Tiene que haber un cambio en nosotros todos los días. Porque no le podemos fallar al único hermano que te vio. Hay un canto que, espero que ahí ahorita lo canten, que dice, nadie me vio. ¿Cómo va? El otro día nos tuvimos que reír mi esposa y yo porque no me acuerdo bien de los cantos, pero dice, él me vio cuando nadie me estaba viendo. Es de Ebenezer, Honduras. ¿Eh? Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo. No, eso ya es otro. No, es un canto de adoración. Porque dice, hermano, que Dios nos vio como tal y cual éramos. Yo no sé cómo hayas llegado al Evangelio, pero yo llegué al Evangelio orgulloso, vanidoso, de una manera, pelos parados. Eso es lo único que significa pelo parado, rebeldía. Yo no sé cómo hayas llegado al Evangelio, pero Dios nos ha purificado. ¿Qué vio Dios en nosotros? Bueno, en ti, tú guárdatelo, pero en mí, yo no sé qué Dios vio en mí. Porque estoy seguro que yo no valgo la pena. Pero él dijo, no, yo le veo algo. ¿Qué vio el Señor? ¿Quién sabe? Dijo, yo lo voy a salvar. Y voy a salvar al mundo. Pero Señor, son una bola de pecadores. Porque la Biblia dice que Satanás se presentó para decir, pero si son bien pecadores, pues si son bien malos, son bien desobedientes, nunca te hacen caso. Y Jesús dijo, no te preocupes, yo voy a salvarlos. O sea que, hermano, tenemos una deuda con Él. Y qué bueno que tenemos una deuda con Él y no con el enemigo. Entonces cuando dice aquí, para recibir la bendición de Abraham, para nosotros como gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el Espíritu Santo. Entonces la Santa Cena, hermano, lo que nos permite es estar a cuentas con Dios. ¿Sabes para qué? Para poder ser vasos limpios y recibir el Espíritu Santo. Eso es algo magnífico. Porque el Espíritu de Dios, el Dios de los cielos y la tierra, que esté dentro de ti, hermano amado, eso es algo extraordinario. Eso es algo tremendo. Es un privilegio, ¿cómo decirlo? Super, ultra, mega, fenomenal, extraordinario. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, que la Biblia dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, dice, me voy a meter a ellos. Haré mi casa de ellos. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano. Qué cosa tan linda. Así es que vamos a tomar la Santa Cena, si me acompañan con un canto. Si me acompañan con un canto, si me ayudan a repartir, así ahorita sentados, así sentados para que sea más rápido. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. No. ¿Cómo dices? ¿Pero cómo dice la letra? A ver. Me hizo uno de su pueblo, rebelde saber escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. No, ese no es. No, es de Ninoshka. Ya lo has cantado. Gracias, hermano, gracias. ¿Ya? ¿Cuál? Vamos a ponernos en... Ya lo tienen todos, ¿verdad? Ya casi todos tienen Santa Cena. ¿O todavía no? A ver, levanta su manita, ¿quién ya tiene Santa Cena? Nada más ahorita entonces. Vamos ahí como está sentado, empieza a agradecer a Dios por su sacrificio. Porque la Biblia dice que la Santa Cena es en memoria de Él. Pero dice la memoria de su muerte. Pero es que esa muerte vino a representar vida. No es que recordemos que el Señor se murió, no, porque Él está vivo. Sino que tenemos que nosotros que recordar que, hermano, Él nos ha salvado de muchas, de miles. Que no teníamos por qué ser parte de la familia celestial.
pero Él le agradó que fueses parte de la familia celestial. Entonces empieza a orar tú ahí en tu lugar. Abre tus labios, que no te importe quién esté al lado. Y empieza a orar al Señor. Dice, el que a quien le has fallado y que cuenta contigo. Espíritu de Dios, bendito Padre, Señor Jesucristo, hoy reconocemos tu señorío porque eres nuestro Señor. Definitivamente, Señor, para nosotros lo eres todo, pero reconocemos ese señorío que tienes sobre nosotros. Porque en nuestra vida, al pasar una cierta cantidad de años en esta tierra, nos separamos de ti. Tuvimos una muerte espiritual, por la cual estábamos lejos de los pactos, estábamos lejos de tu presencia, estábamos lejos, Señor, de muchas cosas buenas delante de ti. Pero hubo un día, Señor, que hablaste a nuestro corazón. Hubo un día que a lo mejor para unos representó una casualidad, a lo mejor para otros representó pues un día, domingo, ¿qué más puedo perder? Pero tú hablaste a nuestro corazón. Y ese día nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio. Y entendimos que necesitamos a un Salvador, al único Salvador del mundo. Su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret, a quien ha venido a ser la piedra del ángulo, que fue desechada por los edificadores, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre. Mucha gente piensa, Señor, que solamente fuiste un maestro en esta tierra, que solamente fuiste un ejemplo, un profeta, un hombre que vino a decir una serie de cosas, pero por el Espíritu Santo podemos reconocer que eres el Señor y Dios de todo. Así que por lo tanto, amado Dios, queremos reconocer que somos pecadores delante de ti, que somos, Señor, faltos delante de ti. ¿Ya lo tienes, Aló? Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que somos faltos, que somos, Dios, sí somos ovejas tuyas, pero muchas veces nos descarriamos, muchas veces, Señor, no oímos tu voz. Muchas otras, Señor, el pecado va delante de nosotros. Muchas otras, a causa de nuestra concupiscencia, te fallamos. Muchas otras, Señor, por berrinche, por faltos de carácter, te fallamos. Pero hoy, Señor, queremos reconocer ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. No tenías que hacerlo. No tenías por qué, Señor, dar la vida para que nosotros tuviésemos vida. Pero como tú eres amor, como tú, Señor, eres toda bondad, siendo hechos del polvo de la tierra, quisiste salvar a tu creación. Y no obstante, nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Ponte de pie, ponte de pie. Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Esa noche que
nuestro Salvador, nuestro Dios, fue entregado, Él bendijo el pan. Dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señor, bendigo tu cuerpo que fue lacerado, que fue martajado, que fue deshecho, Dios, y que lo soportaste para que nosotros pudiésemos estar íntegros. Señor, bendecimos este pan que representa tu cuerpo. En el nombre de Jesús, que venga a ser verdadero comida y verdadera bebida. Que venga, Señor, las bendiciones de los cielos y la tierra. Y que pueda, Señor, transformar nuestra vida entera. Toma el pan. Señor, te damos gracias. No hay palabras para poder agradecer cuán hermoso eres tú para con nosotros. Señor, aún los que están en la distancia, que puedan recibir, Señor, todas las bendiciones por la fe. La misma noche que nuestro Salvador iba a empezar el proceso de juicio, Él le dijo a sus discípulos, y hoy en el nombre de Jesús declaro que en medio de nosotros que somos discípulos, dijo: tomad, comed, que esto es mi copa, que esto es mi sangre, derramada por vosotros para expiación de pecados. Jesús, Salvador nuestro, Señor, tú no cubres pecados, tú no cubres faltas, tú las quitas. Y hoy, Señor, queremos que quites, borres nuestras faltas, transgresiones e iniquidades. Y aún, Señor, la de nuestros antepasados, como lo hizo Esdras. Señor, perdona los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Todo lo que hayan hecho, Señor, perdónanos, porque realmente no sabíamos lo que hacíamos. Señor, perdona a nuestros ascendentes, porque tal vez no pudieron tener la oportunidad de conocerte. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que a través del fruto de la vid, reconociendo, Señor, que un día vas a venir por nosotros y que lavamos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, tomamos esta copa en el nuevo pacto. Tome la copa. Vamos a entonar este cántico. Hace mucho tiempo yo me encontraba lejos de sus astros, lejos de su voz y de su mirada. Hace mucho tiempo yo estaba perdido, como un vagabundo, solo me encontraba en completo olvido. Hermano, este canto habla de cómo estábamos antes de llegar al Evangelio. Y creo que definitivamente hayamos llegado de la manera que hayamos llegado, con el pecado que hayamos llegado, estábamos de esta manera. Cántalo con todo el corazón, cántalo porque es para Él. Cántalo porque Él está aquí. Dedícaselo a Él, cántaselo a Él y agradécele en medio de un canto. Vamos a entonarlo. Hace mucho tiempo yo me encontraba lejos de sus astros, lejos de su voz y de su mirada. Hace mucho tiempo
me llamó, pero me llamó de nuevo a su camino y me prometió darme de su amor y estar siempre conmigo. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Se ha cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo, mi llanto en canción. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida desde niño, con todo su amor. Pero me llamó de nuevo a su camino y me prometió darme de su amor y estar siempre conmigo. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si he cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo, mi llanto en canción. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida desde niño, con todo su amor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi padre y yo su hijo. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, real sacerdocio, escogido por él es mi padre y yo su hijo. Levante sus manos y dígale: admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, admirable consejero, príncipe de paz, es
que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, tómanos como a ti te plazca. Señor, que podamos ser una iglesia llena de tu Santo Espíritu. Señor, necesitamos de ti, pero también apelo a tu palabra, que tú prometiste que por tu Hijo amado íbamos a recibir tu Espíritu. Que en esta congregación, Señor, podamos siempre estar llenos de tu Santo Espíritu. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda hacer notar que tú estás en cada uno. Que tú lo has hecho tu propio templo, tu propio tabernáculo. Que surjan, Señor, las lenguas que vienen del Espíritu. Que surjan, Señor, los carismas del Espíritu Santo. Que vengan, Señor, para equipar esta iglesia para los propósitos que tú tienes. No por mérito propio, no, Señor, porque estemos haciendo bien las cosas, sino porque a ti te place repartir y dar sin medida. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo. Te damos las gracias, te honramos y te bendecimos en esta tarde. Y que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este lugar como Iglesia de Cristo Nación Santa, bajo la cobertura, Señor, de Ministerios Ebenecer, siempre, Señor, siempre toda la gloria, siempre sea para Jesús de Nazaret, aquel que merece toda la gloria, la honra, en la cual dice el libro de Apocalipsis que todo el que tiene corona echa sus coronas delante de él, porque es el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Redentor. Dele palmas a aquel que vive. Gracias, Dios, gracias. Tú eres bueno, tú eres el Rey, tú eres el majestuoso. Tú mereces toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz de Dios. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de ustedes y los defienda. Dios les bendiga.